Algunos están bendecidos y otros se ve lo bendecido que está. Hace unos, les cuento a ver si no se me enojan algunos. Hace algunas semanas me preguntó una señora, una hermana que hacía años que yo no la miraba. Y me dijo, oiga hermano, como que lo veo más rellenito, como que lo veo más gordito. Y yo le dije, híjole, ¿sabe qué pasó? Pasó lo que dijo aquel hermano cantante. Digo, ¿qué dijo? Digo, pues, por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Y la hermana se quedó, ¡ay, qué bonito cantas, hermano! ¿Quién es? Al rato se lo presento, hermana. Pero creo yo que la bendición de Dios se ve, se nota, porque uno puede caminar en medio de tristezas, en medio de angustias, pero cuando Dios está al lado de nosotros, usted puede mirar que Dios lo va acompañando. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos estado llevando una serie que se llama Gracia. Digan conmigo, gracia. Dígalo fuerte, gracia. Gracia. Y esta palabra gracia es una palabra que muchas veces no muy bien entendemos porque ha sido muy mal interpretada a lo que es la palabra gracia. La palabra gracia no solamente significa perdón, la palabra gracia significa un favor inmerecido, pero va más allá que un favor inmerecido. La palabra gracia significa eh, un regalo que no merecemos y que recibimos en vez de un castigo. Eso es gracia. Y gracia es recibir más de lo que merecemos, pero no recibir un castigo, al contrario, recibir un regalo. Es gracia. Y cuando usted y yo hablamos de gracia, y cuando el día de hoy estaremos llevando todas estas siguientes semanas en el tema de la gracia, es para que usted y yo entendamos que lo que usted tiene, la salvación que usted tiene, el perdón que usted tiene, lo que usted ha recibido de parte de Dios, usted no es nadie para merecérselo. Es por la gracia, por el favor inmerecido de Dios que usted tiene lo que usted tiene. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, cuando hablamos de gracia, estamos hablando del favor inmerecido de Dios y el castigo no recibido. Porque como usted sabe, no somos ningunas palomitas blancas. No se haga como que la Virgen le habla, no se haga. Es cierto, somos pecadores y todos cometemos errores. Y porque cometemos errores, tenemos consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es... Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces cuando hablamos de que realmente usted y yo deberíamos recibir un castigo, pero Dios en vez de darnos castigo nos da perdón, nos da misericordia y nos da favor inmerecido, gracia. Y el domingo pasado, iniciamos la serie con un tema un tema bien padre. Pero yo creo que usted sepa que la gracia no la recibe un hombre por un hombre. La gracia no es recibida porque usted se porta bien, porque usted tiene un buen comportamiento, porque tiene buena actitud, porque sigue una lista de reglas. Eso no es gracia. Miren lo que dice en Juan capítulo 1, versículos 16 y 17, y el por qué y de dónde recibimos la gracia. De su plenitud, todos de su plenitud, de la plenitud de Dios, todos hemos recibido ¿qué? Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, ya que Jesucristo vino, ya usted no tiene que cumplir un 660 y pico de leyes. Ahora lo que usted tiene que cumplir son dos leyes que se complementan todas las leyes, dijo Jesús. El amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a sí mismo. Cuando usted hace eso, se cumple la ley. Pero ¿eso qué es? Eso es que la gracia que Jesucristo vino a condensar y ahora no se fija en lo que usted hace, se fija en lo que Él hizo. Y al revés, era que la ley se fijaba mucho en lo que yo hacía, en cómo yo me comportaba, en cómo yo me conducía, en cómo yo me vestía.
Y entonces llevaban una lista de condiciones. Y marcado, no, sí, bien, pasa. Pero ahora Jesús nos da algo tan importante que por medio de Jesucristo tenemos esta palabra que se llama gracia. Digan conmigo, gracia. El domingo pasado hablamos de 4 aspectos de la gracia. El primero es que la gracia de Dios trae salvación. Somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia para que nadie se gloríe. Quiere decir que usted no hace nada para ser salvo. Simplemente recibe lo que Dios ya hizo por usted. Número 2, la gracia nos enseña a decidir. Muchos tienen el concepto que los que reciben gracia tienen permiso para pecar. No es cierto. La palabra gracia no te da permiso para pecar. Al contrario, te hace consciente de las decisiones. Dijo Pablo, pecaremos para que la gracia de Dios sobreabunde en ninguna manera. ¿Qué no sabéis que los que hemos sido muertos al pecado, cómo pues viviremos en él? Entonces nos está dando una conciencia de decir, si estás aquí es por su gracia, pero la gracia no te da permiso, sino te enseña a decidir qué hacer y qué no hacer. Número 3, la gracia nos enseña a vivir. Cuando tú recibes la gracia de Dios, te vuelves una persona agradecida. Y ya no lo haces para cumplir un requisito, sino lo haces para agradecer a aquel que te ha dado mucho. Por lo tanto, cambia tu forma de pensar. Y número 5, la gracia te da una esperanza. Que sabes que porque aún siendo malo, de todos modos, aún a los malos, Dios tiene una esperanza si aceptan a Jesús y reciben su promesa. Eso es lo que hablamos el domingo pasado. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la gracia que no condena. Digan conmigo, gracia que no condena. Gracia que no condena. ¿Cuántos son del país de México? Levante la mano. Haga un rito, así como que, qué flojo, hombre. ¿Cuántos son de otro país como de Salvador, Honduras, Guatemala? Levante su mano. Entonces, algunos de ustedes usaron estas cosas que yo traigo. ¿Cuántos se acuerdan de estas? Algunos las usaron, ¿eh? Estas son piedras. Y estas piedras yo las agarré prestadas de un lugar que vi por ahí. Confieso, ¿eh? Pero les prometo que se las voy a poner en el mismo lugar donde yo las agarré. Pero estas piedras son piedras que se usan para muchas cosas. Pero hay una historia que el día de hoy yo quiero contarles. Y quiero usar estas piedras como una ilustración. Porque muchos de ustedes han oído esta historia. Y esta historia me encanta porque es una historia que relata el concepto de gracia, pero también relata el concepto de la religión y del legalismo. Y el día de hoy yo quiero hablarles sobre una historia y se las voy a narrar para que usted vaya viendo la historia y vaya metiéndose en este personaje. Había una mujer, estaba en un cuarto haciendo lo que no debía con una persona que no debía. Estaba en adulterio. Y cuando llega a aquellos policías de la ley, se metieron a la recámara y la encontraron con las manos en la masa. Literalmente, la encontraron. Y cuando la encuentran, la ven. Y estos policías, estos estudiadores de la ley, esos que conocían la palabra de Dios, sabían que en el Viejo Testamento decía que el que agarraban a una mujer casada con otro hombre era digna de apedrearse. Entonces ellos agarran a esta mujer y se la llevan con Jesús. Y mire, quiero que lean esta parte de la historia. En Juan capítulo 8, versículo 2, dice, al amanecer se presentó de nuevo al templo Jesús. Toda la gente se le acercó y se sentó a enseñarles.
Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le encontró con las manos en la masa. Bueno, esa es mi versión. En el acto del mismo dice: en la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Imagínense el alboroto de la comunidad. La gente que no le gusta el chisme y ahí está mirando por la ventana, sacando a la mujer que se está tapando con una sábana para que no le vean su cuerpo, y humillada la llevan hasta donde está Jesús y toda la gente la está viendo, y aquellos religiosos están llevándola para que Jesús haga un juicio sobre ella y sobre lo que ella había cometido. Imagínense. No, si fuera aquí con los mexicanos, hasta palomitas sacáramos. ¿Cómo? ¿Ya te fijaste que a Juliana de tal la agarraron? ¿Cómo, comadre? Sí. No, no quiero saber, pero cuénteme. Y le cuenta. Y déjeme hacer una pausa. Ni cómo defenderla a la mujer. Ni cómo defenderla. Porque sí estaba casada. Y sí estaba cometiendo algo que no debía estar cometiendo. Y sí la agarraron con las manos en la masa. Pero ¿quién la puede ayudar? Imagínese en ese momento: trágame tierra. ¿Alguna vez usted ha estado en esa posición donde dice: trágame tierra? No, hombre, ¿dónde estás? No, que aquí estoy en la casa, y que nada, que está en la tienda, haciendo algo que no debía estar haciendo, o diciendo algo que no debía estar haciendo. Y entonces a ella la agarraron haciendo algo que no debía estar haciendo, cometiendo un delito espiritual. ¿Y cómo defenderla? La Biblia sí dice que la mujer la deben de apedrear si la agarran en adulterio. Pero fíjese cómo es que los conocedores de la ley querían mostrar un razonamiento humillando a una persona que había cometido un error. Ellos no buscaban justicia, ellos buscaban tener la razón. Porque si buscaban justicia, no hubieran llevado solamente a la mujer, también hubieran llevado al hombre. Pero estos viejos conchudos dicen: no. Al hombre lo dejaron y a la mujer la descreditaron, porque esa era la cultura. Y entonces cuando llevan a la mujer a presentarla a Jesús, que sí había cometido un error, que sí había hecho lo que no debía haber hecho, había quebrantado una ley espiritual escrita en la Biblia, y ahora le dicen a Jesús: ¿qué hacemos? Y lo ponen entre la espada de pared. Le dicen: mira, la ley dice que hay que apedrearla, pero en los tiempos en esos tiempos no podían matar a una mujer porque no estaban bajo el gobierno de Jerusalén o de Israel, estaban bajo el gobierno de Roma. Y Roma había dicho que la religión judía no podía matar a un hombre. Así que si Jesús decía: mátenla, pues estaba en contra de Roma. Pero si decía: no la maten o no la apedreen, estaba en contra de la ley. Entonces lo pusieron entre la espada y la pared. Y qué importante es que en ese momento la mujer no podía hacer. ¿Qué hacía? Si buscaba a Dios, se sentía indigna. ¿Qué hago? Me imagino esos momentos. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y no le salió, ¿verdad? ¡Yo! Nadie. La estaban acusando. La querían apedrear, matar enfrente de toda la gente por algo que sí había hecho, que sí había cometido. Pero estos judíos querían poner en mal a otros usando otras personas para humillarlos. ¿Alguna vez no le ha pasado eso? Que por su error lo humillan públicamente y en vez de ayudarlo, lo vienen condenando, apuntándole y diciéndole que usted hizo esto, y aunque lo haya hecho,
¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos para tirar piedra? La religiosidad siempre juzga de acuerdo a su conveniencia. Siempre juzga de acuerdo a su conveniencia. Vamos a juzgar siempre y cuando no sea un pecado que yo no haga. Pero si es el pecado que yo hago, no, Dios perdona, hermano. Porque la religiosidad siempre va a condenar una injusticia, va a condenar a su conveniencia. Ahora la mujer no tenía salida. Negar la acusación no podía. Pedirle a Dios se sentía avergonzada. Buscar guía espiritual, ellos eran los que la estaban condenando. Entonces llega ese momento donde está la mujer, está Jesús, está todo el pueblo y están los religiosos demandando justicia. Esperando que todos con anticipación, ¿qué iba a suceder? ¿Qué va a pasar con esta mujer? ¿Qué va a hacer Jesús? Por fin lo atrapamos. Pero mira lo que hizo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 6 dice, ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Me llama mucho esa atención, porque lo que hizo Jesús es que no se puso al par con ellos, se inclinó. ¿Sabes? La palabra inclinar es que se agachó. Y cuando se agachó, eso me enseña que el Dios del universo, aquel hombre, aquel Dios que se vino a ser hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta en una postura más baja que la mujer que en la cual le estaban acusando. Qué impresionante es nuestro Dios, que en vez de ponerse en alto y exigir una postura de demanda, se inclina con una humildad, con una actitud de humildad y se agacha, se humilla, se inclina en una postura más baja. Pero no es la primera vez que Jesús se inclina. Cuando le lavó los pies a los discípulos, se inclinó. Cuando iba caminando hacia el Calvario, que se cayó la cruz, Él se inclinó para levantarla. ¿Sabes? Cada vez que Dios se ha inclinado ha sido para mostrar su amor y su humildad a gente como nosotros. No sé si tú te acuerdas, pero también Dios se ha inclinado hacia nosotros. Ha habido momentos en nuestra vida donde hemos visto a Dios inclinarse, levantarnos, abrazarnos, ayudarnos. La gracia tiene que ver con un Dios que se agacha, que se inclina más allá de nuestra posición. Esa es la gracia. Un Dios que se humilla más allá de tu postura, de tu pecado, de tu condición. Me encanta lo que dice un autor británico, se llama John Stott. Dice, gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. Para mí ha habido muchos momentos donde Dios se ha inclinado a mi vida. ¿Sabes que tenemos a un Dios que cuando los religiosos te apuntan con el dedo para acusarte, tenemos a un Dios que se inclina, que se humilla, que en vez de usar un dedo para acusarte, usa su amor para perdonarte? Mira lo que dice a David. Entiende este concepto de inclinarse. Y dice, pues puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Yo no sé cuántas veces tú has estado en una posición más baja, pero ha sido Dios el que se ha inclinado, el que ha puesto su mano, el que te ha levantado, el que te ha abrazado, el que no se ha olvidado de ti. Y vemos que Jesús hace ese acto,
que mientras los religiosos están apuntando el dedo acusador, Jesús está usando ese dedo para moverle la tierra y escribir algo. No sé qué estaba escribiendo. Lo que sí sé es que no está en una postura de acusación, está en una postura de humildad. Ya por fin, cuando se molestó de que tanto le estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Por fin se levanta Jesús y toma una decisión. Mira lo que dice. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Si ustedes nunca han pecado. Bueno, la realidad es que la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. No hay nadie, no hay ni uno justo, ni uno blanquito, no hay. Todos tenemos manchas de pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado y por eso todos estamos lejos de Dios. Antes de que Dios llegara, tú y yo estábamos lejos de Dios porque todos hemos pecado. No hay ningún santurrón aquí. Todos hemos cometido pecado. Y la gracia no juzga. La religión condena. Y qué importante es entender que en la gracia Jesús pudo haber usado la ley para condenar a esta mujer, para acusarla, para apedrearla, para matarla, pero Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Sabes? Me encanta porque cuando Jesús le dijo, agarra la piedra y si tú estás libre de pecado, arroja la primera piedra. Lo que estaba diciendo es, júzgate a ti primero antes de juzgar a otros. Antes de que condenes el pecado, de que digas, mira cómo anda, ya vistes con quién anda, mira cómo llegó. En vez de acusar y usar el dedo apuntador, júzgate tu pecado primero. Y ha pasado, y ustedes han experimentado, que en muchas iglesias de diferentes denominaciones y diferentes creencias usan la ley para acusar y condenar en vez de usar la ley para cubrir y para amar. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En otras palabras, júzgate a ti mismo antes de juzgar a otros. La religión, los religiosos conocedores de la ley quisieron hacerle una trampa. Pero el Señor sabía, conocía el corazón de los judíos. Sabían que juzgaban a otros antes de que se juzgaran a ellos mismos. Y eso pasa hasta el día de hoy. La gente que más juzga a los demás es los que menos se juzgan a ellos mismos. Digan, ouch. Digan algo, hombre, no se pongan tan serios. ¿Y sabe lo que hicieron? Ya después de que Jesús les cayó la boca, ¿verdad? Como que, hombre, les tapó la boca. Me hubiera gustado estar ahí. Hombre, hubiera dicho, yes, qué bueno, ándale, para que se le quite. Cada uno de ellos agarró la piedra y la comenzó a tirar. Porque no tuvieron la posición moral, espiritual, para condenar a alguien cuando ellos mismos tenían pecado que ser condenados. Wow. Y qué cosa que solo los que están limpios pueden condenar. Solo los que no tienen pecado pueden condenar. ¿Y sabes qué? Si tú eres cristiano, Dios no te llamó para que por medio de tu conocimiento tú tires piedras. Dios te llamó que por medio de tu conocimiento tú tengas la misma compasión y gracia que Dios ha tenido sobre ti. Y entonces los religiosos tuvieron que poner su piedra en el piso. No tuvieran otra más que tirarla al piso.
querían apedrearla, pero no pudieron, porque ellos tenían pecado. El único que no tiró la piedra, que se quedó allí, que es más, ni tenía piedra, era Jesús, porque él sí era limpio de pecado. Y en vez de apedrearla, él llevó su pecado. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y al oír eso, al oír que Jesús dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, comenzando por los de más edad, por los más viejos, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? ¿Ni uno? De todos los que tenían piedra, ¿ni uno le tiró? Y me encanta esta parte porque, ¿qué pregunta? ¿Dónde están los que te acusaban? La realidad es que siempre va a haber gente que nos acuse. Siempre va a haber gente que diga cosas de nosotros. Siempre va a haber gente que vea defectos de nuestras vidas. Siempre va a haber gente que vea nuestros errores. Porque la mayoría de la gente que ve nuestros errores porque no se ponen a ver los suyos. Y están muy, muy intensos en ver los errores de los demás. Pero siempre te van a acusar. Si no es la sociedad, si no es el mundo, es tu mente que te dicen, fallaste de nuevo, nunca lo vas a hacer, eres un hipócrita. Eres una ramera, eres una mujer que cometió pecado. Es un mentiroso, un divorciado, un fracasado. Nunca vas a mejorar. Esas son las acusaciones que nosotros oímos y que ella estaba oyendo al presentárselo a Jesús. Y la verdad que esa voz es común, todos las hemos oído. ¿Alguno no ha oído esa voz de acusamiento para compartir? Le digo yo, pues mi corazón es para compartir, yo le comparto las que yo oigo. Todos hemos oído voces de acusamiento. Todos hemos oído, si no es por nosotros, en nuestra mente, es por la gente o la sociedad. Pero usted dirá, ¿se van a parar algún día? ¿Va a parar esas voces de acusamiento? La verdad que no. ¿Se callará alguna vez? No. Porque la verdad es que Satanás nunca se calla. Y él siempre está para acusar nuestro pecado. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Hay un acusador que está acusando todo lo malo que tú haces. Día tras día. La Biblia dice que el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. Vino a robar nuestra paz, a matar nuestros sueños y a destruir nuestra esperanza, nuestro futuro. Va a haber gente que te acusa. Y especialmente si buscas a Dios, hombre, te van a sobrar. Aleluyota te van a decir. Aleluyita, hermanito, hermanita. Y eso que eres cristiano. ¿Cómo puede ser? Porque hay mucha gente que te acusa. No. Y ya si eres pastor, uff. Y eso que eres pastor, y ya te enojaste. Pues ¿desde cuándo dejé de ser hombre? La última parte de esta historia. Jesús está agachado con esta mujer, solo. Los que la acusaban se habían ido. Los conocedores de la ley se habían ido. Y solo queda Jesús y la mujer. Y mira lo que dice. Ella respondió, ninguno, Señor. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
como Él no se fue, ni yo tampoco, ni yo te condeno, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Teniendo toda la razón para sufrir y para ser condenada, porque sí había cometido pecado. El único que quedó con ella en medio de su desgracia era Jesús. En medio de su condena, en medio de su acusación, cuando todos se fueron, el único que quedó allí fue Jesús. Cuando tú cometas un error y todos te abandonen, el único que se va a quedar allí es Jesús. Él es el único que va a estar en tu vida, Él es el único que va a estar presente, Él es el único que te va a ayudar. Aún en medio de la soledad, Él va a estar allí. Y le dice, ¿dónde están los que te condenan? No, ninguno, se fueron todos. Y Jesús dijo, pues yo tampoco te condeno. Vete, haz un cambio de vida. Ya no hagas lo que hagas. Ya conóceme y recibe la gracia y el perdón que tú no mereces y cambia el estilo de vida y no peques más. Me encanta esta historia porque al final solo queda Jesús y ella. Los que los acusaron no pudieron condenarla, pero Jesús sí se quedó. Y al fin del día Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no te condena por tu pecado, sino que Él fue el condenado por llevar tu pecado. Y quiero que veas la gracia de Dios. La gracia perdona el pecado. Mientras muchos de nosotros queremos negar o hacernos menos o aún hasta ignorar el pecado, Jesús no lo ignoró. Jesús lo vio, pero lo perdonó. Por eso la Biblia dice que si tú has pecado, confiésalo, porque Jesús lo ve. Pero lo más padre de toda esta historia es que el que tenía derecho de condenar y de matar, mostró una gracia que no condena. Yo no sé si tú algún día te has sentido que no quieres venir a la iglesia porque en vez de ayudarte te condenan, te juzgan, te apuntan, te dicen y comienzan y está peor que el mundo. Pero déjame decirte que Dios no nos llamó para hacer eso. Dios nos llamó para mostrar gracia, amor, perdón, misericordia. Que si fallaste, levántate, porque yo también he fallado. Si cometiste un error, levántate, porque yo también he cometido un error. Y he visto la mano de Dios en medio de mi pecado, en medio de mis errores, en medio de mis equivocaciones. Dios me sigue amando. Jesús le levanta la condena y le dice, ya no eres condenado. ¿Sabes? Pablo entendió ese concepto y dice en Romanos capítulo 8, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que tú ya no tienes condena de lo malo que has hecho. Si tú sufriste un divorcio, si pasaste por un error, si cometiste un pecado, Dios no está aquí para condenarte. Él llevó tu condena, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que ya no escondas tu vergüenza. Ya no te apartes y ya no te escondas por los errores que has cometido, por la condena de la religiosidad que te apunta. Como ves, en la gracia de Jesús no hay condena. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar, a perdonar, a levantar, a sanar, a restaurar. Y si tú estás aquí y dices, yo he cometido pecado, yo he hecho errores, déjame decirte que tenemos a un Dios que nos entiende. Dice la Biblia que Él nos entiende porque Él vino a caminar con nosotros. Por tanto, acerquémonos al trono de la gracia para recibir perdón y pronto auxilio.
No sé qué vida estás caminando, cómo estás, qué has hecho, qué errores has cometido. Pero lo padre es que Dios no tiene una piedra en su mano. Tiene una cruz en su espalda que Él cargó y la venció y llevó tu pecado, y eso se llama gracia. Yo el día de hoy te voy a pedir que te pongas de pie. Mucha gente está buscando una iglesia o hermanos, personas que en vez de condenar, amen, abracen, ayuden, levanten, restauren. Todos conocemos la religiosidad, y la religiosidad condena, apunta. La religiosidad te va a llevar a algo de ser desconectado de tu propio pecado. Es fácil condenar un pecado que tú no haces. Es fácil decir, no, este muchacho está sufriendo con la homosexualidad, esto es pecado. Pero cuando es tu hijo, cuando es tu familia, cuando es tu primo, allí sí que Dios tenga misericordia de él. Cuando le pones cara al pecado, ya no es pecado, ya es compasión y misericordia y clamor. Por lo tanto, cuando en vez de tener piedras en nuestras manos, debemos de tener el amor que Dios mostró, porque en vez de condenarnos, usó su gracia para perdonarnos. Así que el día de hoy yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos y tú comiences a pensar, si tú tienes pecado que te avergüenza, si has cometido errores, si tú por alguna ocasión te has apartado de Dios por los errores o por las acusaciones de los religiosos que te han condenado, este es el momento que estás tú y Jesús solos, y tú le puedes decir, Señor, aquí estoy.